Bueno, mis amados, que esta mañana el Señor, de una manera especial, ministre en nuestros corazones a través de su palabra. Hoy iniciamos levantando un cántico que decía necesitado, pero no es simplemente un juego de palabras, sino es la profunda realidad del corazón humano. Estamos tan necesitados de Dios en todo tiempo. No porque las cosas están mal, porque estamos tan necesitados de Dios que aun cuando todo esté saliendo muy bien, la necesidad del corazón es muy profunda. Porque solo la vida está en Él y solamente puede ser hallada en sus brazos y en su presencia. El Señor nos ha venido hablando todo este tiempo, el llamado que nos está haciendo de venir a su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Que el hombre no solamente es saciado, su cuerpo natural es saciado cuando come y cuando viste. Pero el ser espiritual, nuestro ser interior, solo puede ser saciado cuando se alimenta de Cristo. Solamente puede ser saciado cuando se llena de la vida de Dios. Y el pueblo que Dios está levantando es un pueblo con hambre y sed de Dios. No con anhelo de las cosas de este mundo, sino un anhelo de las cosas celestiales. El salmista Asaf, cuando recibió luz de parte del Señor, pudo decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Porque cualquier cosa que obtengamos en la tierra, sin el Señor, no tiene sentido. Pero cuando el Señor es el que llena el corazón, todas las cosas tienen sentido de una manera muy, muy especial. Hace unos días el Señor empezó a hablarnos acerca de qué tiene que ver el trigo con la paja, ¿cierto? Hablándonos acerca de la necesidad que tiene nuestro corazón de ser librado del engaño exterior, pero también del engaño interior. Porque dice la Escritura: engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón del hombre. ¿Quién es el que lo conoce? ¿Quién es el que lo prueba? Dios es el que conoce el corazón y que prueba el corazón, y muchas veces ha probado nuestros corazones para hacer brotar tantas cosas, para que podamos caer a los pies del Señor y podamos ser limpiados. Un leproso se acercó al Señor. Y cuando ese leproso se acercó al Señor, se acercó, pero empezó a ver cuál era la condición en la que estaba, y una condición en la que no podía cambiar por sí mismo. Y se acercó al Señor diciéndole: Maestro, si quieres, puedes limpiarlo. Él reconocía que él tenía el poder. Y lo único que quería saber era si había el deseo, y el Señor le respondió: quiero, sé limpio. Lo que ese ser humano no podía cambiar, fue el Señor el que lo cambió. Y para eso ha venido Dios a nuestras vidas, para transformarnos de una manera muy especial. Pero nosotros necesitamos ser llevados por Dios a su palabra, para que escuchemos la voz de Dios y para que escuchemos sus palabras salidas de su corazón. No olvide, para ser librado del engaño externo, hoy hay mucho engaño hacia afuera, y muchas cosas que pueden llevar nuestro corazón en la dirección equivocada, porque nos pueden cautivar por algo que nos gusta, y por algo que nos gusta y que nos aleja de Dios. Hay cosas que nos gustan y nos alejan de Dios. Por eso necesitamos venir a Dios a que desnude nuestro corazón, a que Dios de una manera especial quite todas esas delantales que nos hacemos de hojas para escondernos de la presencia de Dios, y seamos revestidos de Él de una manera muy especial. Hoy vivimos en la iglesia, no olvidemos, un ambiente muy pasional, pero no un ambiente espiritual. Nos movemos más por las pasiones que por el Espíritu. Y esas cosas hacen que necesariamente nos volvamos muy superficiales, porque nos movemos por las cosas emotivas y no por las cosas que fundamentan nuestro corazón y nuestra vida. Y hoy hay cantidad de predicaciones que apuntan a lo emocional, apuntan a las emociones para moverlas, para avivarlas,
para colocar en el corazón muchas cosas, pero no para hacernos conscientes de la profunda necesidad que tenemos de el Señor. De manera que allí vimos una tremenda pregunta que el Señor hacía, que tiene que ver el trigo con la paja, que tiene que ver mi palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, con todo lo demás que se le ocurre al hombre dentro de su caminar y dentro de su vida. De manera que veíamos que si el trigo va llegando a la madurez, se hace necesario que el trigo sea separado de la paja. Y sabemos que el trigo tiene que ver con la palabra viva, que va impregnándonos de Dios de una manera sobrenatural. De manera que entre más la palabra de Dios se va instalando y más la vida de esa palabra se va instalando en nuestro corazón, más cosas van siendo podadas de nuestras vidas, de aquellas que no glorifican, que no exaltan el nombre del Señor. Después estuvimos viendo allí en el Salmo 107 cómo Dios envió su palabra para librarnos de su ruina, ¿cierto? De manera que el Señor de una y otra manera nos está dejando ver que si nosotros queremos regocijarnos, que si anhelamos alegrarnos, que si queremos tener sabiduría para vivir nuestro día a día, y allí en ese Salmo 107 vemos cómo empieza hablando de la eternidad de Dios comparada con la pequeña longevidad del ser humano de 70, 80 años. Cuando el salmista empieza a percibir todo esto, le ruega al Señor que le dé sabiduría, que le permita entender lo corto de su vida, que le haga saber, que le haga conocer de una manera especial. Enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, que no corramos por correr, como vimos en el ejemplo de aquel Aimás que corrió y cuando llegó y le preguntaron qué noticia traía, llegó y no traía ningún mensaje después de haber pegado tremenda carrera. Y la semana anterior, respecto a lo que Dios viene inquietando todo nuestro corazón, estuvimos viendo allí en Primera de Pedro, desead como niños espirituales, desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vimos aquí cosas especiales, que es necesario que en nuestro corazón haya un anhelo por la palabra de Dios, haya un deseo por la palabra de Dios, un anhelo ferviente. Y ahí la palabra no habla de un simple anhelo, sino habla de algo que está ardiendo dentro del corazón, un anhelo, un deseo, un apetito, un hambre, una necesidad de la palabra de Dios en nuestro corazón, de la palabra viva de Dios en nuestras vidas. Y eso nos lleva a entender que necesitamos mucho más que memorizar la palabra, mucho más que llenarnos de cursos bíblicos. Estamos hablando de algo que empieza a surgir por la obra que Dios está haciendo en el corazón. Porque un anhelo por la palabra es un anhelo por Dios. Porque si queremos conocer a Dios, ¿dónde están los pensamientos de Dios? ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Dónde está el propósito de Dios? Aquí está donde Dios ha dicho cómo se ha querido dar a conocer a quién, al ser humano. Y para que no erremos en el camino, porque no olvidemos que aún podemos errar en el camino cuando nos encontramos con muchas personas que pueden hablar, porque aún la palabra de Dios dice que en los postreros días se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. O sea, se juntarán muchas personas aún para enseñar la palabra, pero no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a los deseos de ¿quién? A los deseos de su corazón. Y nosotros necesitamos ser una iglesia, ¿cierto? Ustedes no saben que una de las cosas que más daño hace el cuerpo humano es que la persona no mastique bien, que la persona coma entero, ¿cierto? Una ocasión tuve un compañero de trabajo que estuvo a punto de morir mientras estábamos cenando, porque él tenía la costumbre de cortar trozos muy grandes de carne, medio los masticaba y se los mandaba casi enteros, ¿cierto? Uno de esos se le trancó por aquí y se estaba ahogando.
Gracias a Dios, en medio de los que había ahí, había una persona que supo cómo cogerlo por detrás, estriparlo y botó ese taco de carne tan tremendo que tenía en su boca, ¿cierto? Pero eso nos lleva a entender cuántas cosas nosotros necesitamos digerir de la palabra de Dios. Necesitamos aprender con todo el corazón a no pasar entero nuestras vidas. Para eso tenemos mucho de parte de Dios, tenemos su palabra, tenemos su espíritu, que dice la Escritura que nos ha dado su espíritu para conducirnos en el conocimiento ¿de qué? De toda la verdad, porque tenemos algo bien claro y no podemos perder de vista, que aunque Dios ha puesto personas en diferentes lugares, hombres, mujeres, que pueden ser instrumentos de Dios para traernos claridad de la palabra de Dios, ¿sí? Eso es un regalo hermoso, pero cuando nosotros empezamos a no entender que nos es enseñada la palabra de Dios para que el señorío de Dios esté sobre nuestras vidas y empezamos a darles el señorío al predicador, ¿cierto? Y creemos que es el predicador el que tiene la última palabra. No, la palabra de los hombres es falible, la única palabra infalible es la del Señor. En algún momento podemos errar con algo, porque somos seres humanos y por alguna situación del corazón podemos tener una apreciación equivocada de algo. Pero Dios nos ha dado la sabiduría a todos para que podamos escudriñar la palabra de Dios. El lenguaje de Dios no es difícil. ¿Qué es lo que se necesita para el lenguaje de Dios? Corazón. ¿Qué es lo que se necesita? Corazón, para que esas palabras lleguen a lo profundo de nuestras vidas. Entonces se necesita tener deseo por la palabra de Dios. El salmista David expresó que para él era más preciada la palabra que el oro más refinado, y era más dulce que la miel del panal. Para él era algo deseable para su corazón, deseable. Por ahí el Salmo 1 empieza diciendo, sino que en la ley del Señor está su delicia, ¿cierto? De manera que no solamente necesitamos tener un deseo, sino que por la palabra de Dios nosotros tengamos crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual, ¿cierto? Nuestros hijos van creciendo, pero una de las cosas que uno va viendo en la vida de nuestros hijos cuando van creciendo es que tienen que perder la ingenuidad, ¿cierto? Los muchachos van creciendo y van siendo muy ingenuos, ¿cierto? Por eso muchas veces para muchos es fácil caer en el engaño o en las trampas de muchos, porque hay ingenuidad, ¿cierto? La ingenuidad hace que con facilidad pongamos la confianza en quien no la debemos que poner y que le entreguemos el corazón a quien no se lo debamos que entregar. Pero Dios, a través de su sabiduría y a través de su palabra, nos va librando de todo esto, porque Dios, con el mismo poder que se manifestó en la cruz del Calvario para traernos la palabra viva que es Cristo, con esa misma palabra nos está alimentando todos los días. De manera que su palabra no es solamente letra, es poder entender que la palabra de Dios es la vida de Cristo misma, que quiere ser ministrada, que quiere ser sembrada, que quiere ser plantada en el corazón de cada uno de nosotros. Y vimos cómo nosotros necesitamos entender que escudriñar la palabra es un deleite. Y es un deleite, ¿por qué? Es un deleite porque ¿dónde vamos a conocer tanto de la bondad de Dios? Si hemos visto, es la misericordia, hemos visto la bondad manifestarse de una manera sobrenatural. Cada uno de los hombres que vemos en la palabra y cada una de las mujeres que vemos allí en la Escritura, cuando vemos la historia de Dios con ellos, no nos maravillamos del ser humano, nos maravillamos es del Dios que hizo una obra tan extraordinaria en el ser humano. De Dios que hizo una obra tan gloriosa, que Dios que tuvo tanta misericordia en hombres que tomó y le fallaron y se equivocaron, pero Dios los fue puliendo y se fueron dejando llevar de la mano de Dios y fueron siendo barro dócil en las manos del Señor. Dios los fue puliendo para hacer de ellos las vasijas que Él quería. Por eso vemos un Abraham que en sus inicios no es el mismo Abraham del final. El Abraham de sus inicios es un idólatra. El Abraham de su final es un adorador. Un hombre que allá en el monte Moriah está dispuesto a rendir completamente su corazón a Dios y entregarlo completamente a Él, ¿cierto? Entonces,
Continuando con todo eso, tenemos que entender que nosotros necesitamos ser enseñados. Pero en ese ser enseñados también necesitamos de una manera muy especial entendimiento en lo que estamos siendo enseñados. Y en lo que estamos siendo enseñados por Dios mismo, en cada una de nuestras vidas. Y que eso, en lo que estamos recibiendo entendimiento, necesitamos ser llevados. Por eso necesita ser llevado a la vida práctica. Porque Dios no es un Dios de teorías. Dios es un Dios que va instalando su palabra viva dentro de cada uno de nuestros corazones. Y va instalando su palabra viva dentro de cada una de nuestras vidas. Vaya entonces conmigo, por favor, al Salmo capítulo número 32, versículo número 8. Libro de Salmos, capítulo 32, verso 8. Dice la palabra del Señor: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti mis ojos fijaré. Y en este versículo encontramos estas tres cosas. Encontramos la enseñanza, encontramos el entendimiento y encontramos la práctica. Las tres cosas más necesarias, aparte de las que hemos visto y aún de las muchas que Dios nos va a enseñar. Vamos a hablar de las que Dios ha dispuesto a hablarnos a cada uno de nosotros en esta hermosa mañana. Pero en este proceso de te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, no podemos pasar por alto las advertencias de Dios para nuestras vidas. Y las advertencias que están en la palabra de Dios, no para crear miedo en el corazón, sino para guardar nuestras vidas mismas, para guardarlas, porque es fácil para nosotros tomar una senda equivocada, un camino equivocado. Hebreos capítulo 4, verso 1 y 2, dice la Escritura, un llamado para nosotros, una advertencia de parte de Dios para nuestros corazones. Y no es solamente para el corazón del predicador, sino para el corazón de toda la iglesia, porque no olvidemos que el sacerdocio antes estaba limitado, pero ahora el sacerdocio fue extendido ¿a quién? A todos nosotros. Dice Hebreos 4, 1 y 2, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, ¿cierto? O sea, les fue enseñado, pero la respuesta de su corazón no fue conforme a lo que les fue enseñado. Y nosotros vemos cómo los israelitas de la época de Moisés ejemplifican un problema que aún afrontamos muchos en el presente y que afronta mucho el pueblo de Dios en el tiempo presente. Y es que es fácil alborotar el pueblo. Y es fácil alborotarlo con una cantidad de cosas. Porque dice que Dios los sacó y los llevó por el desierto, pero el recibir la palabra, ¿cierto? Pero el no procesar lo que habían recibido y tener una respuesta en aquello que había recibido, hizo que se volvieran muy superficiales. Simplemente oidores, pero no había una respuesta, y eso hacía que fuera fácil alborotarlos, porque sabían mucho, pero no tenían profundidad. Y hoy en día la iglesia sabe muchas cosas, pero tiene muy poca profundidad en las cosas. Por eso es fácil llevarlo de un lado para otro. Por eso es fácil arrastrarlo con diversas doctrinas. Por eso es fácil arrastrarlo tras diversas cosas dentro del caminar. Porque a veces, como no escudriñamos ni ahondamos, veía una mujer, se paraba y mostraba a toda la iglesia cómo Dios la había bendecido.
Entonces estaba mostrando cómo tenía anillos de oro en sus 5 dedos. Yo no sé cuánto incómodo sería uno tener anillos, severos anillos. Y mostraba la mano de acá, y mostraba la mano de acá, y mostraba un collar inmenso que tenía acá. Y decía, y Dios me ha dado potestad de darle órdenes a los ángeles, de manera que a mí nadie me puede robar. Y usted tiene esa autoridad. De manera que si alguien va a venir en contra mía, yo le ordeno a los ángeles y ellos salen a la defensa mía. ¿Cierto? Y la iglesia eufórica, amén. Porque suena como atractivo, suena como bueno, uy, tener uno de los ángeles a disposición de uno y que hagan todo lo que uno quiere. Pero cuando te tomas el trabajo de escudriñar un poquito la palabra, la escritura dice que los ángeles solo responden a la voz de su presencia. No responden a la orden tuya, solo responden a la orden de Dios. Única y exclusivamente a la orden de Dios. Pero fíjense cómo todo ese lugar estaba tragando entero. Y se estaba pasando todo lo que le estaban diciendo, porque a veces creemos que nuestra labor es sentarnos, escuchar, y eso es todo. No, mi amado, tu labor es más que gastar nalgas y silla ahí. Es más profundo. Es poder entender que Dios te está hablando al corazón y te está preparando para Él. Te está atrayendo y está tratando con las cosas que nos alejan de Él, que nos alejan de su presencia, que nos alejan de su corazón. Pero si no, es muy fácil causar alboroto en el pueblo. Llegaron a cierto lugar y dice la escritura que se había mezclado mucho pueblo con el pueblo de Israel, y el pueblo que se había mezclado tuvo un vivo deseo: queremos carne. Y alguien empezó a hacer el alboroto de que queremos carne, y todos se contagiaron con el deseo de... Y llegaron a otro lugar, cuando el Señor mandó los espías, regresaron, y alguien levantó la voz de alboroto y dijo: no, nombrémonos líderes y volvámonos a Egipto. Y frente al alboroto que hizo el pueblo, se alborotó juntamente ¿con quién? Con ellos, para regresarse. Una pequeña voz se levantaba y todos corrían tras la voz que se levantaba para hacer el qué, para hacer algo otro. Pero hoy en día pasa así: ponga un par de cristianos a quejarse y se unen 10 más a hacerle coro. ¿Sí? Nuevamente yo le pregunto, porque a mí eso a veces me da como cuando uno quiere coger al hermano y ¡cata! Oiga, despierte. ¿Cierto? Cuando los hermanos se desgastan tanto en todos los asuntos que están sucediendo afuera y se comportan como si Dios no existiera. Se comportan como si Dios no existiera. Amados, no importa lo que pase en el gobierno, hay algo seguro: Dios va a seguir cuidándonos. Dios va a seguir guiándonos. No importa si las cosas se encarecieran sobremanera, Dios va a seguir sustentándonos. Dios va a seguir sosteniéndonos con su fidelidad. Pero ¿dónde está la profundidad del pueblo de Dios que con nada se desanima, se desalienta, decae? Con nada, parece una caja de pollos chillando. Con nada. El lamento, y uno se lamenta y el otro se consuela dándole más lamento. Porque frente al alboroto respondemos con mucha facilidad, pero frente al llamado de la fe hay tanta resistencia en el corazón, tanta resistencia para aceptar las cosas que necesitamos recibir dentro de nuestro corazón y de nuestra vida. Amados, no podemos crecer sin entender lo que dice la palabra de Dios. Y no podemos estar bien equipados si lo que voy entendiendo no asimilo que eso necesita ir siendo llevado a la vida práctica. Que no es simplemente una teoría, que no es simplemente una enseñanza,
que no es simplemente una instrucción. Un hombre llamado el etíope eunuco iba en su carruaje. Y en su carruaje iba interesado en algo, tenía una porción de la escritura que estaba leyendo. Pero fíjese que frente al interés que hay en el corazón de buscar a Dios, Dios siempre pondrá los recursos para que ese que está interesado pueda recibir el entendimiento y la luz que necesita. Porque el Señor envió hasta donde estaba en ese carruaje, el etíope eunuco envió a Felipe. Y lo envió, y allí estuvo cerca. Y cuando está leyendo le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y la respuesta del etíope fue, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me enseñe? Y de una vez, ¿qué hizo Felipe? Le abrió la escritura y le empezó a mostrar. Y le empezó a responder. La pregunta del etíope, ¿de quién habla este? El profeta de sí mismo habla de otro. Estaba hablando acerca de Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y cuando aquel hombre fue instrumento de Dios para darle claridad al etíope eunuco, unos pasos adelante el etíope eunuco dijo, ¿qué impide que me bautice? ¿Qué impide que hoy esta luz que ha alumbrado mi corazón? Y detuvieron, y lo único que le dijo, ¿crees? De todo el corazón. Entonces bien puedes. Y bajó a las aguas aquel día, el etíope eunuco. Pero hubo una pregunta ahí bien tremenda. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Pero mis amados, Dios sí nos ha dado quien nos enseñe. Dios es tan hermoso. Puede haber muchas cosas descuadradas en la iglesia de hoy. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Dios no se ha quedado sin pastores conforme a su corazón. Aunque haya mucha cosa sobre la faz de la tierra, Dios no se ha quedado sin hombres y sin mujeres que estén escuchando su voz y sean instrumentos de parte de Dios para hacer como hizo Felipe con aquel etíope eunuco, poderle explicar con claridad el evangelio escrito en la palabra del Señor, poderle indicar lo que con claridad estaba expuesto allí, pero que estaba velado a los ojos y que no se podía ver a simple vista. De manera que nosotros no solamente tenemos la palabra, sino que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Dios morando en él, no es de Cristo. Es así de sencillo. Y Él nos conducirá al conocimiento de toda la verdad. Y juntamente con eso, Dios ha puesto hombres y mujeres conforme a su corazón, que nos puedan hablar sus palabras y que nos puedan enseñar y que nos puedan edificar de una manera muy especial. Segunda de Timoteo 3:16 y 17, que es muy conocido, ¿cierto? Dios ha dicho, te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir. Dios mismo lidera eso. Viene del corazón de Dios. Aunque Dios utilice diferentes instrumentos para obrar todo eso, ¿en quién? En nuestra vida. Y segunda de Timoteo 3:16 y 17, que es muy conocido por nosotros muchas veces, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios, era lo hermoso, y ahí hombre no corresponde a sexo, sino a género humano, hombre y mujer, a fin de que el hombre y la mujer de Dios estén preparados para hacer todo lo que es la voluntad de Dios, todo lo que es conforme al corazón del Señor. En la Nueva Traducción del Viviente dice que la escritura es útil para enseñarnos lo que es la verdad. Y no olvide, la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto, no simplemente a saber,
sino a hacer. Miren lo hermoso, Dios no solamente nos equipa para que conozcamos, sino que Dios nos equipa para que podamos caminar en ello. Y nosotros necesitamos todo esto, la obra de Dios en nuestras vidas y la obra de su palabra en nuestros corazones, para enseñarnos. Y en la enseñanza yo necesito tener entendimiento y necesito tener crecimiento. Hebreos, en el capítulo número 5, en el versículo número 12, allí hay una inquietud bien tremenda. Y una inquietud bien tremenda que se manifestó en medio de un grupo pequeño. Y la inquietud tiene que ver, porque mirando a ese grupo pequeño, el hecho de que fuera un grupo pequeño no significaba que fuera un grupo incapacitado. Y dice ahí la escritura, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, cuando debiera ser alguien que estuviera viviendo para Dios y enseñando con tu vida a otros de Dios, dice aquí la escritura que hay necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios, las enseñanzas básicas de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, ¿cierto? Y aquí habla de la palabra en dos dimensiones, la palabra como leche y la palabra como alimento, ¿qué? Como alimento sólido. La leche sabemos que es para el recién ¿qué? Nacido. Pero el alimento sólido es algo que tiene que aparecer en la vida del que ya se está desarrollando, del que está creciendo. Porque no solamente necesita crecer en estatura, sino que necesita crecer en sabiduría y en el conocimiento y en el temor de Dios dentro de su corazón y dentro de su vida. Necesita tener ese crecimiento. Pero él, mirando a ese pequeño grupo, dice: ustedes ya debiendo estar en condición de poder estar enseñando a otros, toca volver con ustedes a hacerles discipulado. Toca volver a decirles las primeras cosas, porque las primeras que aprendieron no las asimilaron dentro de su corazón. Y si no le asimilamos los principios, ¿cómo se va a edificar? ¿Sobre qué se va a edificar? Si a veces hemos edificado sobre la sabiduría humana y no sobre el temor de Dios en nuestro caminar y en nuestra vida. Y dice acá: y todo aquel que participa de la leche, el verso 13, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y cuánto necesitamos eso en nuestro corazón, cierto? A veces la gente creía que la madurez se alcanzaba por ser viejito. Y hay viejitos inmaduros, con el respeto que me merezco, ¿cierto? Porque la madurez no se alcanza con la cantidad de años. La madurez se alcanza es con que se va procesando en el corazón. Hay gente que lleva años en la vida cristiana y no ha procesado nada. Y hay gente que lleva unos meses y su proceso ha sido especial dentro de su corazón y dentro de su vida. Y dice acá: han alcanzado madurez para los que por el uso, y entonces mira que no es solamente información sino práctica, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La mayor parte del tiempo nosotros tomamos decisiones erróneas por falta de discernimiento. Ese es uno de los mayores problemas. Porque muchas veces tenemos un proceso al revés. Nosotros consultamos a Dios después de que decidimos, metimos la cabeza donde no la debíamos meter. Ahí sí le preguntamos a Dios si ahí era donde debía. Porque a veces estamos tan afanados que no nos damos cuenta que si Él es el Señor y yo pongo algo en las manos de Dios, tengo que estar dispuesto a esperar el momento de la respuesta de Dios, el tiempo de Dios. Todo lo que Dios dispuso es perfecto, dice Eclesiastés. Lo hizo todo hermoso en su tiempo. O sea, todo lo que pertenece al tiempo de Dios es perfecto.
muchas veces no estamos dispuestos a qué, a esperar, y después nos toca venir con lágrimas a restaurar y a corregir el qué, el camino dentro de muchas circunstancias de nuestra vida. Discernimiento es una palabra fácil que está muy metida dentro del lenguaje de los cristianos, ¿cierto? Pero muchas veces solo es eso, porque muchas veces no sabemos ni qué es discernir, no sabemos ni qué es diferenciar. Y discernimiento, en su definición más simple, es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error. Entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. El discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. En otras palabras, es la habilidad de pensar con discernimiento. La habilidad de pensar con discernimiento es sinónimo de pensar bíblicamente. Pero pensar bíblicamente no es legalismo. Porque yo puedo irme por un versículo y volverme legalista con el versículo, y con ese legalismo me fui en otra dirección muy, muy equivocada, ¿cierto? Esta semana que veíamos en Romanos, ¿cuántas veces tenemos celo de Dios, pero no celo conforme a ciencias? No celo conforme a sabiduría del Señor. Yo les preguntaba a todos, ¿qué tan santo es este lugar? Aquí donde estábamos ahora cantando, y donde estaban los músicos, y donde ahora está el predicador anunciando la palabra, ¿qué tan santo es este lugar? ¿Cierto? Es un lugar común y corriente, ¿cierto que sí? Pero a veces nosotros creemos que si cierta persona se para ahí lo contamina. Entonces me da rabia porque, ¿cierto? No, hay momentos donde se hace manifiesta la presencia de Dios, se hace visible. Cuando esa presencia de Dios se hace visible, lo que le ocurrió a Moisés en el monte Horeb, donde el Señor le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo, ¿qué? Pero lo que hizo el lugar santo fue la presencia manifiesta de Dios. No era asignarle un título a qué, al lugar. Que cuando entendemos la presencia de Dios, pues vamos a hacer todo de manera que honre a quién, que honre a Dios, cuando hay temor de Dios dentro del corazón. Pero muchas veces nos llenamos de todas esas cosas, de celos por una cantidad de cosas que corresponden a tomar la letra en legalismo y no con entendimiento. Y no olviden, cada vez que Dios nos enseña la palabra, antes de mandarte a que se la apliques a otro, Dios te manda a vestirte con ella, ¿cierto? Porque es lo que a veces hacemos la iglesia. Antes de que sea examinado nuestro corazón con la palabra, nosotros nos volvemos examinadores del corazón del resto, con la palabra de Dios. Y a esa tarea no nos mandó el Señor, ¿cierto? El Señor nos mandó a hablar con mucha claridad su palabra, ¿cierto? Pero el que limpia, purifica el rebaño, se llama el Señor. Amén. Eso lo hace el Señor. De manera que todo ese discernimiento que yo necesito, toda esa habilidad para pensar bíblicamente, y bíblicamente es pensar como Dios piensa, pensar como Dios se ha revelado, como nos ha dado a conocer sus pensamientos, como nos ha dado a conocer ¿qué? Su voluntad. ¿Quién es el que da el discernimiento? Dios. Por medio de su Espíritu nos da discernimiento. ¿Y qué herramienta utiliza el Espíritu Santo? Su preciosa ¿qué? Palabra, ¿cierto? Y eso nos da una seguridad absoluta en medio de todo lo que se vive hoy. Porque cualquier cosa que venga de parte de Dios tiene que pasar este filtro. Porque Dios no va a hablar algo que ya no haya dispuesto acá, que me va a dar claridad, que me va a dar luz, que me va a permitir ver cosas que ya están acá, pero verlas con mucha claridad. Pero no cosas nuevas que no aparecen. Porque la facilidad, les he compartido. El pastor se paró y dijo, el Señor me revela que para esta iglesia hay una orden, que a partir de hoy no se diezma el 10 sino el 20.
Y toda la iglesia decía amén. Bueno, Dios a quien le dio autoridad de modificar su palabra, si su palabra es eterna, es la misma ayer, hoy y por los siglos. ¿Cierto? Prueba el corazón humano frente a qué pesa dentro de nuestras vidas y qué pesa dentro de nuestro corazón. Los que son creyentes, dice la Escritura, tenemos el Espíritu de Dios y somos guiados por el Espíritu de ¿quién? Somos guiados por el Espíritu de Dios. Ahora bien, para que la enseñanza sea provechosa en nuestras vidas, necesita entendimiento. Necesito entender lo que me está siendo enseñado. ¿Y qué es entendimiento? Va más allá de comprender básicamente lo dicho. Supone obtener el verdadero significado y sentido del mensaje escuche con esto, lo que implica entendimiento, con la capacidad de evaluarlo, de beneficiarme de él y saber la acción que ese entendimiento exige sobre mi vida. Porque a veces nos quedamos solamente en la información y no en lo que eso me lleva a tener un compromiso dentro de mi corazón. Segunda de Timoteo 2:15, se le dijo a Timoteo, pero es una enseñanza para todos los creyentes, donde se le dijo, procura con diligencia presentarte delante de Dios, como obrero que... En la versión Reina Valera dice que usa bien la palabra de verdad. En la Nueva Versión Internacional dice que interpreta correctamente la verdad de Dios. Interpreta, o sea que está entendiendo el sentido correcto. Porque no olvidemos que la Escritura no es para que le demos interpretación privada. No es para que nos acerquemos y interpretar la palabra no significa darle mi parecer. No significa poner sobre ella mi opinión. No significa verla como yo veo las cosas. En ninguna manera. Estamos hablando de la necesidad de que Dios mismo sea el que nos enseñe. La palabra tiene una particularidad y es que la palabra se explica a sí misma. La palabra se interpreta a sí misma. De manera que eso me lleva necesariamente a ser una persona cuidadosa en el estudio de ¿quién? En el estudio de la palabra. Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura, la cual alumbra como una antorcha, como una luz puesta en alto de una manera muy especial, y dice, a la cual hacemos bien en estar ¿qué? En estar atento, ¿cierto? Pero todo eso nos lleva a cosas que necesitamos corregir dentro de nuestro caminar y dentro de nuestra vida, porque cuando hablamos de palabra profética, la imagen que la iglesia hoy tiene de palabras proféticas de alguien adivinando, de alguien diciéndole, y mañana se va a comprar un carro, y se va a recibir una casa, y va a ir por todas las naciones, y una cantidad de cosas que alimentan las ambiciones del corazón y que no llevan ni confrontan la realidad de esa persona. ¿Con quién? Con el Señor. Dios es maravilloso y a través de su palabra profética nos ha mostrado cosas de antes que no conocíamos. Génesis lo conocemos porque a Dios le plació sacar a la luz, y si no, donde no estuviera Génesis 1:1, hoy no sabríamos de dónde habíamos salido. Hoy no sabríamos cómo se crearon todas las cosas. Lo sabemos porque a Dios le plació darlo ¿a qué? A conocer, ¿cierto? Pero también nos damos cuenta que entendemos las cosas que han pasado porque todas ellas se anunciaron de manera profética. Se anunció la venida de Cristo, se anunció su nacimiento, se anunció su sacrificio, se anunció su muerte, se anunció su resurrección. Pero también esa palabra nos ha anunciado su pronto regreso. Y habrán terremotos, habrán hambres, habrán pestes, habrán guerras. Y todo eso lo vemos al presente, una y otra vez, sucediendo, y cada vez vemos que se está dando como anuncia la palabra, que será como los dolores de parto, que cada vez la contracción va más encima de la siguiente, o sea, cada vez se va haciendo más frecuente.
Y todo eso nos va anunciando. La palabra de Dios dice que cuando viéramos todas esas cosas, levantáramos nuestras cabezas, erguidos, porque pronto o cerca está vuestra redención. No nos llamó a llenarnos de miedo, nos llamó a estar consagrados, a estar con la mirada puesta en el Señor y el Salvador. De manera que cuando Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura y que nos alumbra, ella nos alumbra para entender lo que fue anunciado atrás, para ver cómo se cumple en el presente y para ver cómo está el futuro dispuesto por Dios. Y de esa manera nos va conduciendo al corazón de ¿quién? Al corazón del Señor, al corazón de nuestro maravilloso Salvador. Pero no podemos tener miedo a la interpretación ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos en esa interpretación de la palabra de Dios? Comunión con el Señor. Porque no olvides, no es tu parecer, no es tu forma de mirar la Biblia, sino es que Dios mismo nos enseñe cómo Él lo dispuso, y para eso se hace necesario perseverar. Hay cantidad de cosas que yo veía de una manera, hasta que Dios ha ido aclarándolas y nos permite verlas desde el corazón de ¿quién? Desde el corazón de Dios, que es muy diferente, porque nos van llevando a que cada vez que vamos a la palabra sea Dios el que se convierta en el anhelo de nuestro corazón. Y todos los textos bíblicos necesitan interpretación, pero lo mejor para decirnos qué significa es Dios mismo, para guiarnos en ese proceso y para enseñarnos. En Lucas 24:27 nos encontramos allí una historia bien tremenda, muy conocida, muchas veces la hemos tocado aquí, porque aún todo eso nos lleva a que aún nosotros tenemos que interpretar correctamente la salvación de Dios. Y solamente Dios nos puede dar claridad de ¿qué? Nos puede dar claridad de eso. Porque la mal interpretación de la salvación lleva a las personas a vivir como se les dé la gana. Entonces si Dios me perdonó por gracia, entonces yo hago lo que se me dé, y como es por gracia, no ha entendido nada, porque si entendió, la gracia produce transformación de tu vida, porque la está sacando de donde estabas y la está trayendo de regreso al diseño de Dios, a lo que Dios planeó y pensó en el huerto del Edén. Dios siempre tuvo en mente que todos y cada uno de nosotros, los seres humanos, fuéramos conformados a la imagen de Cristo, la imagen visible. Cuando dice allá en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y después en Colosenses dice que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De manera que todo lo que Dios desea formar en ti y en mí es a Cristo de una manera especial. Cristo se une a la conversación de unos discípulos. Y de unos discípulos que saben mucha Biblia, que han visto muchos acontecimientos que confirman lo que habían leído en sus escritos, pero que no han entendido nada y que necesitan una apertura de su corazón. Por eso necesitan que sea Dios mismo el que traiga la interpretación de su palabra para no desviarlos. Porque esos discípulos están narrando y afirmando muchas cosas. Conocen las escrituras y ellos mismos le están narrando a Jesús de que nosotros vimos en este varón que hizo cosas extraordinarias que no podía hacer nadie si Dios no estuviera con él. Murió y dijeron que iba a resucitar, y unas mujeres nos asombraron esta mañana porque dijeron que él resucitó, pero ellos iban con todas esas evidencias, pero su corazón no iba entendiendo que no iba entendiendo nada. Pero el Señor, ¿qué hizo? Les abrió las escrituras y les empezó a mostrar en las escrituras cómo Moisés, todos los libros de la ley y todos los libros de los profetas hablaban de él, y les dio la indicación correcta de lo que eso significaba, porque a veces nosotros nos hacemos muchos significados en la palabra de Dios, pero lo que se nos ocurre. Entonces uno ve ahí que dice,
a alguna porción de la palabra y que había un escudo y que había un casco, entonces uno empieza a imaginarse, no, entonces ese casco es el de Dios y ese escudo es el de no sé qué, y uno empieza a decir cosas, pero muchas veces ni siquiera las cosas que uno está diciendo tienen coherencia con el contexto del texto que se tomó, y terminamos yéndonos en otra dirección. Jesús mismo tomó la ley y Jesús mismo tomó los profetas y les empezó a mostrar la interpretación, qué significaba y qué estaban señalando ellos con su mensaje. Ellos estaban hablando de mí. Esto que dice aquí Moisés del maná, yo soy el maná que descendió del cielo. Esta roca que brotaba agua, yo soy la roca. Y empezó a indicarles cómo cada cosa hablaba de quién. Hablaba de él. Los mismos discípulos tuvieron que acercarse al Señor. En la parábola del sembrador hay cosas que parecen muy básicas, pero son demasiado profundas y necesitamos que Dios nos las explique. Jesús habló de la parábola del sembrador y le habló de cosas naturales, pero de cosas naturales donde los que escucharon no entendieron, incluidos los discípulos. Ahí en Mateo, en Marcos y en Lucas se narra que los discípulos llamaron aparte a Jesús y le dijeron, explícanos pues qué significa la parábola. ¿Y qué les dijo Jesús? Les empezó a explicar qué significaba la semilla, qué significaban los terrenos. Todo lo empezó a explicar de manera que ellos no tuvieron que inventarse el sentido. Él mismo se lo explicó. Él mismo se los dio. Él mismo les dio claridad de una manera sobrenatural. Vaya allí conmigo a Mateo 13:36, por favor. Mateo 13:36. Muchas veces los discípulos vieron la necesidad de que se les explicara la verdad que estaba detrás de lo que se les había sido dicho. La verdad de lo que hay detrás de lo que nos ha sido dicho. No olvidemos, cantidad de textos sacados de contexto llevan a las personas aún a hablar cosas que son blasfemias. ¿Y cuántas veces hemos tenido blasfemias en nuestros labios? Cosas que Dios no dijo y que las expresamos como Dios no dijo. La escritura dice, la suma de tu palabra es verdad. Por ahí dice la escritura, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Ese todo qué significa? ¿Cierto? Y por allá hay otra palabra donde dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que ya ese todo no es todo. Ya ese todo es lo que es conforme a su voluntad. Y la palabra de Dios nos va dando ¿qué? Nos va dando dirección. Mateo, en el capítulo número 13, en el verso 36, habló Jesús otra parábola, la parábola de la cizaña. Y dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Nuevamente aparece otra parábola y ¿qué entendieron ellos? Necesitaron que el maestro les explicara qué era lo que él había querido decir con lo que había expresado. Y ahí adelantico, Mateo 15, Mateo 15. Están en el asunto, todo lo que rodea este Mateo 15, cuando los discípulos fueron a comer y los fariseos estaban enojados porque los discípulos comían sin lavarse las manos. Y dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos la parábola. ¿Y qué era lo que el Señor había dicho? Que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Pero ellos no lo entendieron, parecía fácil. Hay cosas que parecen muy básicas, pero no eran tan básicas. Cuando las dejamos en lo básico es donde nos perdemos. Por ahí vimos estudiando ahora poquito una, donde Jesús les habló de la levadura de los saduceos y de los fariseos,
Y la respuesta de los discípulos fue, debe estar diciendo eso porque no trajimos pan. Entonces ellos escucharon una cosa e interpretaron otra. Cuando Jesús les explicó, entendieron que se refería a la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Y dice acá, respondiendo Pedro, verso 15, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, ¿cierto? O en el inodoro, en tiempos modernos. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina ¿a quién? Al hombre. Fíjense, que algo que parecía tan sencillo, necesitó que Dios mismo fuera el que lo aclarara en el corazón, para poder entender realmente lo que Dios estaba hablando. Que realmente el problema no estaba afuera, ¿cierto? No significa que no seamos, que tengamos higiene, de lavarse las manos, pero lavarse las manos para comer va a cuidar de su cuerpo, de que tal vez no entre ninguna bacteria, pero no va a contaminar su corazón, porque lo que contamina la vida del hombre no es lo que entra, es lo que ya está instalado en el corazón y que muchas veces brota desde lo profundo del corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina ¿a quién? Algo tan sencillo que parecía, pero tenía cosas muy profundas. Y aún, ¿cuántas veces el Señor explicó la parábola del sembrador? Y aún nosotros necesitamos que nos expliquen lo que Jesús explicó para poderlo entender. Necesitamos la explicación de la explicación para poder asimilar que Dios dijo. Pero es muy bonito porque Dios desea revelarse y Dios desea enseñarnos a todos y cada uno. De manera que nosotros necesitamos interpretar la palabra para tener entendimiento. ¿Para qué esto? Para lo siguiente, para poderla llevar a la práctica. Para poderla llevar a la práctica. Lo que aprendemos de parte de Dios no es solamente para que ya se lo tengamos claro, sino tenerlo claro para que eso se vuelva vida dentro de nuestro corazón. La palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca, de manera que Dios desea que lo podamos expresar, pero que lo que expresemos tenga que ver con lo que ya se hizo claro dentro del corazón. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Jesús, cuando resumió la ley, la resumió en 2 mandamientos. Amarás al Señor ¿qué? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Conmigo a Deuteronomio 11.1, ya vamos a terminar por esta mañana. Deuteronomio 11.1, porque vamos a mirar qué nos enseña Dios respecto a la práctica de la palabra. Porque es muy bonito, y esto a mí me maravilla de una manera especial, porque empieza con el mandamiento y nos deja ver que Dios siempre lo ha hecho de la misma manera. Dios le dijo a Israel en Deuteronomio 11.1, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos todos los días. Te pregunto, ¿los mandamientos de Dios han perdido vigencia? No, jamás. Jesús los cumplió toda la ley, pero no la abolió, no la quitó, porque no olvidemos que la ley nos recuerda el carácter santo de Dios. Pero mire lo hermoso, desde allá del Deuteronomio Dios había dejado claro que la razón por la que el hombre obedeciera a Dios no era para ganarse la aprobación de Dios, sino por cuanto Dios le cubrió con su justicia en la obra de la cruz. Por causa de ese amor con que fue cubierto, el hombre pudiera amar a Dios en una respuesta, y que ahora su deseo de obedecer a Dios es por amor.
Y eso es muy bonito. Yo siempre he compartido el ejemplo del matrimonio. Porque lo que guarda en el matrimonio de la infidelidad, no es el mandamiento, es el amor. Porque yo me puedo ir para todo lugar y llego al trabajo y digo, como soy casado no puedo ser infiel, no puedo ser infiel, no puedo ser infiel, no puedo ser infiel, y hasta la muchacha es muy bonita, pero no puedo ser infiel, no puedo ser infiel, no puedo ser infiel. ¿Cierto? Entonces, con ese pensamiento legalista, estoy rumbo a que donde me den papaya, allá voy a caer. ¿Cierto? Pero si yo estoy amando a mi esposa y estoy allá en mi trabajo, pueden haber más bonitas, más hábiles, con mejores condiciones, pero como yo amo es a la mía, y fue la que Dios me dio y es donde está puesto mi corazón, entonces yo no necesito que me coloque ninguna prohibición. El amor que hay en mi corazón hacia ella hace que donde quiera que yo esté guardado para ella. ¿Se da cuenta el principio del mandato? Amarás al Señor tu Dios y lo relaciona, entonces guardarás. Porque la razón para sujetarnos a la palabra de Dios es el amor. Jesús mismo lo dijo en el Nuevo Testamento. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Cierto? No es una imposición. Es el amor brotando de una manera especial en el corazón. Porque la obediencia en nuestra carne va a ser imposible. Yo necesito la ayuda de Dios, pero lo que yo necesitaba, Dios lo ha provisto. Porque Dios dijo que quitaría el corazón que no podía obedecer, el de piedra, y pondría un corazón de carne. Y no solamente pondría un corazón de carne, sino que nos daría de su espíritu. Y con su espíritu escribiría sus leyes en nuestro corazón. Y haría que anduviésemos en ellas. O sea, Él nos capacitaría para que nosotros pudiésemos hacer ¿qué? Su voluntad de una manera muy especial. De manera que necesitamos una correcta interpretación, y eso lo vivimos solo en la dependencia de Dios. Y si yo lo interpreto y no lo aplico, no tendré transformación. Pero nos damos cuenta que Dios no nos ha dejado solos. La Escritura dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de ¿qué? Sino hacedores de la palabra. Voy a contarles aquí un ejemplo que hicimos ayer para terminar. No les voy a cantar ni tocar la guitarra. No se ilusionen porque no sé tocar la guitarra. ¿Cierto? Pero hay algo aquí muy bonito y muy especial. Porque este instrumento que vemos aquí no se diseñó a sí mismo. Alguien lo hizo. Y alguien lo hizo con un propósito. ¿Cierto? El que lo hizo conoce sus partes. Ese instrumento tiene, no sé, esto creo que se llama diapasón, tiene una caja de resonancia, tiene unos trastes, tiene unas limitaciones, porque hay muchas notas, pero este instrumento no puede ejecutar todas las notas, tiene un límite. Entonces el que lo hizo conoce los límites que tiene el instrumento, tiene unas clavijas, bueno, todo eso fue hecho de un material específico. Pero este instrumento por sí solo no funciona. Este instrumento necesita que el que lo diseñó lo toque. De manera que este instrumento fue hecho para dos cosas: para recibir y para expresar. Para recibir, porque cuando el que lo diseñó lo va a tocar, ¿cierto? Este instrumento va a recibir lo que el que diseñó quiere poner en él, poner una nota, poner un acorde, hacer un ritmo, una tonalidad. Pero fíjense que lo primero que necesita es este instrumento estar preparado para recibir lo que el que lo diseñó quiere hacer. Por eso muchas veces este instrumento hay que afinarlo. Hay que tal vez cambiarle alguna cuerda, hay que arreglarle fisuras, ¿se entienden? Ponerlo en perfecto estado, y ahora llega el momento donde el que lo toca lo va
Pero resulta que este instrumento tiene que recibir lo que el que lo va a tocar quiere hacer. Entonces el que lo va a tocar pone sus dedos y pone una nota que se llame do, de manera que está recibiendo lo que él quiere. Pero a su vez, este instrumento tiene que estar dispuesto para no solo recibir, sino expresar. Y fíjese que el instrumento no solamente expresa notas, no solamente expresa acordes. Muchas veces ese instrumento expresa sentimientos, expresa emociones, expresa el carácter del que lo toca. El que toca un instrumento, a través de lo que expresa el instrumento, termina expresando el carácter del que lo toca. Hay gente que su carácter es pasivo, entonces es suave, pero hay otros que es fuerte para tocar. Pero fíjense que cualquiera sea la razón, el instrumento ha sido preparado para dos cosas: para recibir y para expresar. Y lo que recibe es lo que hace el que lo toca, y lo que expresa es lo que tocaron en él. Y lo más hermoso, mis amados, es que este instrumento que somos nosotros fue hecho por Dios. Dios nos conoce, sabe cómo funcionamos. Dios sabe cómo afinarnos. Dios sabe cómo producir la música de su corazón en este instrumento, para que este instrumento sea el primero que la reciba, pero a su vez, después de que la reciba, la exprese de una manera especial, porque es lo que Dios desea. Con la salvación, Dios nos ha hecho receptores de su amor, pero también hombres y mujeres que expresen con su amor, su vida, su carácter, su naturaleza. Y para eso necesitamos enseñanza, para eso necesitamos entendimiento, y para eso necesitamos comprender en nuestro corazón que todo lo que Dios nos va enseñando necesita ser llevado a la práctica, y a la práctica por la razón correcta, no por obligación, sino por amor. Porque Dios no nos llamó a una relación muerta, sino a una relación viva, como nuestro corazón anda por él. Y cuando el corazón se enamora, yo creo que usted ha visto enamorados, ¿cierto? Alguna vez les compartí, en un lugar donde trabajaba había una chica muy desarregladita, espelucadita, no vestía muy bien. Y de pronto un día la chica llegó, empezó a llegar alisada, perfumada, sonriente. Sus ojos le brillaban, y lo que uno tenía que decir: aquí pasó algo. Le apareció el príncipe azul. Amados, tiene que pasar algo en nuestras vidas. No nos apareció el príncipe azul, nos apareció el Rey de Reyes y el Señor de Señores, para hacernos conforme a su voluntad y conforme a su corazón, instrumentos donde pueda sonar la música de su corazón.